es el relé de estado sólido no funciona de esta forma. En el relé de estado sólido hay un material semiconductor que al ser, pues vamos a decir, excitado por una pequeña corriente de control, que empieza a conducir una corriente más grande de potencia a un voltaje distinto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? Pues aquí tenemos un ejemplo más claro. Mientras que en un relevador electromecánico hay una bobina eh, con un núcleo de hierro que que funciona como electroimán, lo que hace que se mueva una armadura y se unen dos pedazos de metal que cierran un circuito eléctrico. Sin embargo, en relevadores de estado sólido simplemente lo que hacemos es un voltaje, generar un acoplamiento óptico se le llama, donde un LED excita una fotorresistencia que dispara el accionamiento de un relevador un equipo semiconductor y permite el paso de energía, ¿no? ¿Qué desventajas presentan los relés de estado sólido contra los electromecánicos contra los de estado sólido? Eh, La principal problema es el ruido audible. Uno de los principales es que estos relevadores electromecánicos hacen un ruido intenso. Este, al repasar todo a esto, al volverse en cantidad, al ser varios relés electromecánicos, pues genera un problema más grande de ruido. Hay cuartos de control antiguos donde tienen tarjetas de relés electromecánicos en gran cantidad y el ruido es un factor muy importante, ¿no? Generan arco eléctrico chispas, pues como ustedes ya saben, al ser un metal que está energizado, que tiene un voltaje, al acercarse antes de tocarse, pues se genera lo que es la conducción esto genera arcos eléctricos o chispas que pueden dañar el equipo, pueden ser flamables, a pesar de que vienen encapsulados, pues el encapsulado no siempre es perfecto, puede dañarse. Y aparte de todo, esas chispas van causando lo que es el desgaste de las piezas eléctricas y esto nos genera problemas de corrientes, de chispas más grandes y diferentes problemas y simplemente que no conduzcan, ¿no? La baja velocidad de conmutación, al requerir un movimiento mecánico, pues no puede ofrecernos velocidades tan grandes como las de una conmutación por estado sólido, donde no hay movimiento mecánico. Entonces, pues la verdad es que estos equipos no pueden ser utilizados para frecuencias muy altas de conmutación. El poco tiempo de vida por el movimiento de las piezas. Obviamente al ser materiales o metales que se están flexionando, que se calientan, que se incluso tiznan un poco por estos arcos de corrientes eléctricas, pues se ven reducido el tiempo de vida. Es muy común tener que cambiar constantemente un relevador electromecánico porque se dañó. A diferencia de un estado sólido que están hechos para durar muchísimos años, muchísimos más ciclos de trabajo, ahorita lo vemos más a detalle, que los relés electromecánicos, ¿no? Ok, aquí otra desventaja es que estos relés solo son on-off, no podemos nosotros buscar tener algún tipo de una corriente proporcional o un paso de corriente analógico, por decirlo así, o regulado, es simplemente está con cerrado el circuito o no está cerrado el circuito. Y las ventajas con los sistemas de estado sólido es que no tienen emisión de calor, no se calientan tanto, que se calientan un poco, pero no es considerable y no afecta. Y la otra es el bajo costo, ¿no? Tienen un precio mucho más bajo que un relé de estado sólido, pero ahorita vamos a ver cómo es que, pues si se piensa a futuro, si se piensa en una aplicación a mayor tiempo, es que esto no es de todo cierto, ya que en lo que ustedes van a cambiar 10 de estos equipos, van a poner un estado sólido y no va a haber ningún problema siempre y cuando esté bien seleccionado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los de relé de estado sólido contra los otros? Pues es que no hay partes móviles, no hay ruido audible, hay una larga tiempo de vida de operación, no hay arcos eléctricos ni chispas, alta velocidad de conmutación, resistencia a la vibración, esto es muy importante en equipos donde, bueno, más bien en plantas donde hay prensas muy grandes o donde se trabaja con equipo y maquinaria muy grande, este problema de vibración suele ser un problema muy grande.
Los relés electromecánicos, si vibran bastante, pueden activarse, puede haber activamientos en falso por la vibración, y pues esto es un problema muy serio. Sin embargo, aquí con estado sólido se elimina por completo este problema, ¿no? Ofrece flexibilidad en los métodos de comunicación. Ok, aquí está hablando de que este equipo no solo trabaja con cargas resistivas o inductivas, sino que también puede trabajar con otro tipo de cargas, y aparte podemos accionar de diferente forma, no solamente on-off. Puede haber un poco de control proporcional, puede haber por ahí arranques cuando está en cero la corriente, cuando está en voltaje pico, instantáneo, aleatorio. Es algo muy interesante que vamos a estar viendo a detalle en la presentación. Ok, como les contaba, tenemos diferentes tipos de arranque. Sin embargo, aquí podemos ver un listado de estos arranques y cuál es el mercado que hay. Esta gráfica aquí tal vez ahorita es importante que solo que se queden con el dato de que el 90% de todas las aplicaciones son de arranque por cero. Entonces, desde cero es el tipo más común. De ahí le sigue tal vez un poco lo que son la proporcional en aplicaciones definidas que vamos a platicar, y ya las demás pues son pequeñas aplicaciones. Buscamos revertir esto, por ahí ahorita más adelante les comento, pero con nuevos productos que tenemos buscamos nuevos mercados para revertir un poco esto. Pero sí, en efecto, todas las aplicaciones más comunes son las de arranque por cero, ¿no? Ok, eso es muy importante. ¿Por qué falla un relevador de estado sólido? Eh, el principal problema de un relevador de estado sólido es al momento de la selección. Aquí es donde realmente condenamos a un relevador de estado sólido si no lo seleccionamos de forma correcta para la aplicación. Y eso no solo se refiere al relevador de estado sólido, sino a los accesorios correctos, como en este caso son pues prácticamente el disipador y la pasta o el térmico que se pone para trabajar con el disipador, ¿no? La falta de disipador el disipador apropiado, o no seleccionarlo de forma correcta es muy importante, ya que un rango de corriente en un relé de estado sólido es tan bueno como la selección del disipador que hagamos. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle esto, pero es bueno que se queden con ese dato. La sobrecarga, un exceso de corriente, un exceso de voltaje, de nuevo, donde no se puede ser porque el sistema no se calculó correctamente, o porque la falla principal, el voltaje principal, la alimentación principal, tiene problemas en la estabilidad del voltaje que ofrece, ¿no? Transitorios de voltaje, condiciones ambientales. Aquí es muy importante porque a qué se refiere esto, que si tú pusiste que la temperatura ambiente a la que iba a trabajar es de 35 grados, pero estás en Sonora en agosto, pues no va a ser 35 grados, salvo que lo tengas refrigerado, va a llevar a condiciones ambientales de 50, tal vez 60 dentro de un gabinete. Entonces eso va a afectar muchísimo el desempeño de los relés de estado sólido, y va a afectar obviamente o puede llegar a afectar de forma irreparable el relevador de estado sólido. Y el tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque si selecciona mal, como les comentaba, todo es cuestión de selección. Si selecciona mal el relé para el tipo de aplicación que es, pues vamos también a tener algún problema ahí con este detalle. Muy bien, aquí solamente les quiero mostrar, no es el objetivo de este curso mostrar cómo se selecciona un disipador de calor por el uso de fórmulas, pero sí quiero que tengan el concepto para seleccionar estos de la forma más, vamos a decirlo así, eh, de la forma más minuciosa que podríamos hacerlo, es calculando estas resistencias que pueden ver aquí, que se forman entre las capas de los relés, de los componentes internos de los relés de estado sólido y el disipador. Tú das valores a todas esas resistencias que vemos aquí, lo ves como un circuito en serie donde se van poniendo resistencias, y con eso y unas fórmulas se calcula el disipador. Esta, como les digo, es la forma, si bien más, vamos a decirlo así, avanzada o más minuciosa de verlo. No es el objetivo de este curso, porque hay otras dos formas que vamos a platicar mucho más sencillas que tenemos disponibles, ¿no? Pero sí quería solo que vean esta presentación cómo es el concepto más básico de la selección de disipadores, ¿no?
La siguiente forma es por medio de tablas. Ustedes van a ver que en las hojas de datos de los relés vienen unas tablas donde ustedes pueden buscar por medio del valor de corriente, la disipación de calor. Todos esos son valores que van a sacar pues, de la aplicación o de los componentes y van a seleccionar ahí, van a resistencia térmica adecuada. Esto también no es lo más, no es esta opción tampoco es la más adecuada. Si ya es un poco más fácil utilizando las tablas, no es la más adecuada para el sistema y ahorita al final de la presentación les vamos a mostrar cuál sí es la más adecuada en Carlo Gavassi. Muy bien, nuestros relés de estado sólido en Carlo Gavassi tienen lo que llamamos la protección de transistorios, que es una protección que nos evita los voltajes pico o sí, cuando estos se sobrepasan. El varistor lo que hace es ayudarnos con esos voltajes, prácticamente es un varistor en serie con la carga que nos ayuda bueno, que es el que absorbe todos los picos de voltaje desde que pueda llegar la carga hasta cierto nivel, y para evitar que estos dañen los equipos de estado sólido, ¿no? Esto es solamente una protección que que ahorita vamos a ver en detalle qué equipos tienen integrada esta protección y qué familias, sobre todo porque se divide por familias y es lo que se llama la protección MOV, ¿no? Así lo vamos a estar nombrando en la presentación. Muy bien, esta presentación va a estar prácticamente dividida por dos tipos principales o dos grupos de familias de relés de estado sólido, los de montaje en panel y los individuales que ya son para montaje en rieldin con su disipador. Vamos a empezar con lo que es el montaje en panel y en estado sólido. Ok, haciendo una visión general de los productos, podemos ver que eh, bueno, aquí podemos ver que el overview de los productos, las familias que manejamos, las familias que vienen tachadas o canceladas son familias que no se usan tanto o bien no vamos a ver en la presentación, pero sin embargo la familia RM1, RS1, la RM1E, A, B, C, D, va a ser que estamos viendo. En la DC no vamos a unar tanto en detalles porque va a haber una presentación posterior a este curso que ahorita les comento el dato, si me lo puede pasar Jorge o lo puede dejar ahí en el chat de cuándo va a ser la presentación de relevadores de DC, para los que estén interesados. Pero con todos los demás sí vamos a ver el detalle de cómo funcionan. También tenemos por ahí los que son este tipo de relés, que estos solamente vamos a mencionarlos aquí, los RGS1, porque vamos a ver a detalle la familia más nueva, para que tengan bien el dato de los más actualizados y los más comunes, para no hacer la presentación también tan extensa. Estos son equipos que manejamos también, R2, y RK2, RKD2 y RK2. Y los de tres fases de switcheo, el RZ3, que ahorita vamos a ver en detalle de esto. Accesorios. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la familia RS1A, que solamente es la activación de cruce por cero. Cuando decimos cruce por cero, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a que en esta aplicación el relevador va a iniciar una vez que el voltaje en la carga sea cero. Ahí es cuando empieza el funcionamiento. Esto prácticamente no nos indica mayor problema. En la mayoría, en el 90% de las aplicaciones, como ya lo vimos, no hay detalle por esto. Y esta familia lo que nos da es esto, y con cargas resistivas de hasta 40 amperes. Este es el dato importante que hay que tener. Es una familia económica. Desde aquí vamos a tener un buen relé de buena calidad, económico. Eh, y, y pues lo que vamos a ver es que las principales ventajas de este es que es un relé de estado sólido para montaje en panel de un polo. El método de conmutación que ofrecen solamente es de cruce por cero.
el rango de amperajes que maneja es de 10, 15 y 40 amperes a AC, RMS, ¿no? Con el disipador apropiado. Esto es muy importante. Aquí vamos a ver que siempre que hablemos de rangos de corriente en los relés de estado sólido, va a ser hablando, pensando en que tienen un disipador correctamente seleccionado. Esto es muy importante. El rango de voltaje de operación es hasta mayor de 480 volts AC. El LED tiene un LED indicador. Y el voltaje de control es de 3 a 32 VDCs o 24 VAC. Y viene sin protección de voltaje embebida. Lo veíamos ahorita, esta familia no lo tiene. ¿Por qué? Principalmente porque es una familia económica, ¿no? Sin embargo, hay una tecnología que sí tienen, que vamos a estar viendo recurrentemente. Aquí se viene como carcasa hueca o como free molding mass, también lo pueden encontrar en inglés, que nos dice que prácticamente estos equipos no están internamente en su construcción, no están rellenos de malsa de moldeo. ¿Qué nos genera eso? ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda muchísimo con el tema de la disipación de calor. A final de cuentas, un equipo semiconductor, cualquiera que sea, va a variar su funcionamiento mucho en capacidad de qué tan bien o qué tan fácil pueda disipar el calor. Una tecnología exclusiva de Carlo Gavazzi, que es la Free Molding Mass o carcasa hueca, es que como al no tener ese relleno de plástico interno, sino que solamente vienen los componentes, logramos disipar de una mejor manera el calor. Y esto nos da mayores, a comparación de la competencia, nos da rangos de corriente más grandes. ¿Sí? Cabe mencionar que aquí en todo lo que vamos a hablar de relés de estado sólido vamos a tener mucha tecnología exclusiva de Carlo Gavazzi, porque Carlo Gavazzi es uno de sus principales, si no es que el principal familia o producto. Entonces hay demasiado desarrollo para estos equipos. Hay muchísima tecnología que viene para estado sólido como propia de Carlo Gavazzi, ¿no? Como patentada por Carlo Gavazzi. RS1 es solo para cargas resistivas. Aquí no podemos conectar focos, no podemos conectar transformadores, nada de cargas capacitivas. Recordemos que es una familia económica y es especial para cuando buscamos alguna carga resistiva, ¿no? Este es solamente para esto. Solo tiene un método de control que es cruce por cero, aunque sí viene con una protección de dedos incluida, una cubierta de protección IP20 para los dedos. Entonces, si tú puedes tocar el equipo y no habrá problema, puedes estarlo tocando. Ese es un SSR económico, es un relé de estado sólido económico. Perfecta elección de bajo costo para cargas resistivas y bajo amperaje, ¿no? O sea, es la versión económica. Se usa en iluminación no industrial, solamente en cargas pequeñas como focos, tienen que ser resistivos y en aplicaciones de bajo costo, ¿no? Muy bien, la siguiente familia que vamos a hablar, que esta es una de las mejores familias de relés de estado sólido de tipo para montaje de paneles. El proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión de los docentes. No sé si me pueden ayudar ahí con alguien, se le activó el micrófono. La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación y la responsabilidad social. Jorge, si me puedes ayudar a bloquear ahí el primer factor denominado el ruido. Ok, muy bien. Ahora sí, continuamos. Aquí les he comentado, la familia R1, RM1A, B y C, viene es la de las principales familias de Carlo Gavazzi. Viene para cargas resistivas de hasta 100 amperes y motores o transformadores de hasta 30, o sea, cargas inductivas o cargas pico, se les llama, que bueno, para arranque pico, de hasta 30 amperes. Ahorita vamos a ver el detalle de esto. El RM1, esta familia de relés de estado sólido para montaje en panel, tiene conmutaciones de cruce por cero, instantánea y conmutación en pico. ¿Cuál es la instantánea? Esta sí es donde al momento de recibir el voltaje de corriente va a entrar, sin importar en qué parte de la onda vaya, él simplemente en cuanto pueda va a iniciar lo antes posible. Y la conmutación en pico, esto nos da referencia a que va a entrar cuando el pico de voltaje, sea el más alto, cuando estamos en voltaje pico. Ahorita les platico un poco sobre qué ventajas nos da, cuando lleguemos al caso específico, para que vean cómo trabaja.
El rango de corrientes de operación es de 25, 50, 70 y 100 amperes ACRMS, de nuevo con el disipador adecuado. El rango de voltaje de operación es de arriba de 600 amperes, de 600 volts AC. También cuentan con LED indicador y el voltaje de control igual es de 3 o 32 de voltaje directo, de 20 a 230 voltaje voltaje AC, de corriente alterna, y de 22 a 48 VDC. Entonces ahí tenemos algunos voltajes extra aquí para estarlo accionando. El circuito viene con la protección esto sí incluye la protección de transistorios que ya platicábamos, y aparte tiene un circuito, un filtro RC, que estos prácticamente nos ayudan por ahí cuando hay mucho ruido de alta frecuencia en las líneas, lo aminora un poco, ¿no? Es lo que hacen los circuitos o los filtros RC. Esto claro en el RM1A y RM1B, ¿no? Muy bien. Es el SCR más utilizado debido a las múltiples aplicaciones posibles. RM1A puede ser para cargas resistivas, inductivas y capacitivas. El RM1B, recuerden que lo que va cambiando es el tipo de conmutación. Este es el cruce por cero. El B es el cruce instantáneo, utilizado en cargas inductivas. Y el C es el cruce en Puico y puede estar en cargas de transformadores. De hecho, aquí les comento que lo que es el cruce en pico se usa para cargas que tienen un bajo factor de potencia, prácticamente hablando de transformadores. Casi es la única aplicación, prácticamente. Y pues ahí nos da, es un requerimiento de la aplicación que la activación sea en voltaje pico. El rango de HP está asignado por UL, o sea, aquí contamos con UL en los que son los RM1A y RM1B. El diseño es único hueco, ok. Aquí también tenemos lo de los diseños contornados. Con los diseños aquí, perdón, con el diseño contornado. IP20, cubierta de seguridad, la misma cubierta que hablamos para protección de dedos. Aquí la tenemos, contamos con ella en protección IP20, y esta es la mejor familia de SSRs que manejamos, ¿no? Es la más vendida. Yo ahorita les mostraba lo del 90%, yo creo que esta debe ser gran parte de ese 90%, porque es de la familia más típica de Carlo Gavassi, ¿no? Les comentaba que también ya tenemos la RM1D, que es para switcheo DC. Nada más les voy a comentar que es para cargas resistivas de hasta 100 amperes, motores y transformadores hasta indeterminado, porque va a depender de la aplicación. Ya esto lo explicarán en la presentación que va a haber próximamente, no voy a entrar en más detalle aquí. Ya ahorita por el chat yo creo que Jorge ya les ha de haber dejado ahí cuándo es la presentación de DC. Viene muy interesante, hay bastantes cosas que se pueden hacer, hay bastante mercado que no está cubierto en DC, pero pues eso ya es de la próxima presentación, ¿no? Ok, también contamos con el RM1E, que es conmutación por control de ángulo de fase. ¿Qué quiere decir esto? Para cargas resistivas y ligeramente inductivas de 125 hasta 125 amperes RMS. Muy bien, aquí vamos a hablar de un tipo de control. Vamos a ver, va a haber un relevador de estado sólido que tiene un control proporcional a su salida. O sea que podemos regular del 0 al 100% qué cantidad de energía o de potencia dejamos transcurrir. ¿Cómo es esto? Obviamente aquí tenemos un voltaje de control, aquí lo podemos ver, un voltaje de control que va analógico de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes. Entonces es un equipo lineal. Entre más voltaje en este rango vayamos dando, también es mayor la proporción que que vamos a tener a la salida de potencia. ¿Cómo lo hace? Prácticamente lo que hace es cuando ustedes tienen la gráfica senoidal, controlan el ángulo de disparo o qué tanto de esa senoidal, de esa curva senoidal, va a dejar pasar.
Lo que hace es, como quien dice, retrasar de forma constante cada inicio de la curva. Entonces, si ustedes lo ponen al 50%, va a iniciar en el pico, va a darles y va a ignorar toda la primera parte de la curva, la mitad de la curva. Entonces, al llevarle la mitad solamente de energía, o estar prendido solamente la mitad de tiempo, pues vamos a tener una disminución del 50% en el control, ¿no? O en la salida, en la potencia que ve la carga. Es un reloj de estado sólido para montaje en panel, control proporcional por ángulo, por fase de ángulo, ajá. Ángulo de la fase, perdón. Rango de corrientes de operación de 25, 50, 75, 100 y 125 amperes de AC de corriente, digo, RMS, ¿no? Con disipador adecuado, desde luego, ya lo hemos venido platicando. Un rango de operación de hasta arriba de 600 volts AC RMS. Tiene LED indicador. El control es de 0 a 10 o de 4 a 20. Hay ahí dos versiones diferentes. Tiene incluido el filtro RC, que ya lo platicábamos, y viene con la misma tecnología de carcasa hueca o de cubierta hueca para evitar el sobrecalentamiento, ¿no? Que ya lo platicábamos. La conmutación con control de ángulo para cosinus arriba de 0.75. Que esto habla del factor de potencia, que tiene que tener un factor de potencia arriba de 0.75. Del 0 a 97 de control de potencia lineal. Aquí es lo que les comentaba, que es un control lineal. Entre más vayan dejando, también más potencia va viendo la carga. Vayas sí, en base a la entrada, pues va a haber la misma relación a la salida, ¿no? Controlado por microcontrolador. Esto es muy interesante. Aquí nos dice que adentro de este equipo hay un pequeño microcontrolador que está viendo estas curvas o esta potencia que se está enviando y la está supervisando. También nos habla de que tal vez próximamente pudiéramos tener ahí un poco más de desarrollo, más capacidades para este equipo, ya que ya tiene microcontrolador, y que pasa al igual que con nuestros relevadores, de nuestros sensores inductivos que ya venían con microcontrolador y luego salieron para IO-Link, donde nos permiten dar toda esa información, utilizar al 100% el microcontrolador. Pues nos habla de que tal vez podamos estar viendo lo mismo en esta familia, ¿no? Igual, carcasa hueca, cubierta de protección IP para los dedos, que ya lo platicábamos, 30 combinaciones posibles del disipador. Manejamos diferentes equipos, aquí ahorita vamos a ver, pues ahí tenemos varias opciones en esta parte del disipador, ¿no? Y es la elección perfecta para controlar precisamente el calentador, atenuación de luz y arranque suave de lámparas IR. O sea, aquí con este equipo, ¿qué es lo que buscamos o para qué es las aplicaciones más comunes en las equipos que se usen para controlar? Pues precisamente una resistencia, un header que le llaman una resistencia calentadora, como las que hay en los obstrusores de plástico. Aquí podemos controlar con este equipo. Quieren atenuación de luz o dimmer, que le llaman dimerización de luz. Aquí también esos equipos son los más adecuados. O simplemente las lámparas IR o lámparas que se usan luego pues hay diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, para los sembradíos de algunas plantas se utiliza la dimensión de luz de lámparas IR, también para hacer lo que son pues pruebas ya médicas en el sector médico, también para lo que es calentamiento se usan lámparas IR. Entonces por ahí todas estas pueden ser arrancadas para contener un mejor control del arranque con estos relevadores, ¿no? Tenemos dos tipos en lo que es nuestros equipos. Tenemos dos tipos de terminales de conexión. Uno es donde aquí arriba tienen un polo, la carga va conectada aquí. Y aquí abajo tienen lo que es A1 y A2 para la señal 420 o 010, ¿no? Y en el otro, ambos son polos y la señal ustedes la van a controlar por estos tres conectores que se ven aquí. Desde aquí ponen ustedes la carga y acá abajo ponen ustedes, alimentación arriba y carga abajo, y aquí hacen el control, ¿no? Ahorita vamos a verlo. Creo que tengo la gráfica o el esquema de cómo se conectan más adelante. Ok, muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es la familia RM1A y RM1B.
que tienen conmutación por serie o aleatoria, y la M1AG, que es la conmutación por conmutación por cero, pero vamos con una característica especial que vamos a ver. Son para cargas resistivas de hasta 125 amperes RMS, motores, y en motores hasta 30 amperes, ¿no? Recordar que hay mucha diferencia en lo que son cargas resistivas y cargas inductivas, pues varía bastante, ¿no? El RM1A y el RAM1B son conmutación por cero y aleatoria. Recordar que la conmutación por cero es para cargas resistivas, principalmente. Es un relé de estado sólido de montaje en panel, conmutación cero instantánea. Ajá. Como, la RM1A G es conmutación por cero. Los rangos de corriente de operación son de 25, 50, 100 y 125 con el disipador adecuado, ¿no? Rangos de voltajes arriba de 690, tiene un LED indicador, voltajes de control de 3 a 32, 20 a 230 o 22 a 48 VAC. Opción de filtro RC para protección un segundo. Para protección contra riesgos. Entonces, aquí pues lo mismo que ya hemos venido platicando, ¿no? Ok, aquí podemos encontrar que tiene especial la familia G que comentábamos, que es este blanquito de aquí. Se puede utilizar para cargas resistivas e iluminación, aplicación de motores. Aquí cuentan con la aprobación BDE, que ¿a qué se refiere con aprobación BDE? Prácticamente es una certificación que es de una empresa certificadora, sí, es una asociación certificadora internacional para dispositivos eléctricos. Entonces, al contar con esa certificación, pues obviamente es más permitida o es requerida en algunos lugares para poder utilizar los equipos. Entonces, prácticamente es una empresa certificadora de equipos electrónicos o eléctricos que ya aprobó este equipo y le da su certificación, ¿no? El RM1AG, que es lo que les comentaba, que tiene como requisitos vienen requisitos de GlowWire, que prácticamente, ¿qué es el GlowWire? Es una aplicación que se utiliza donde los cables son más gruesos, con un aislamiento más grueso para lo que es el desempeño térmico, ¿no? La protección térmica del cable viene con una aplicación más gruesa, y obviamente se también pide que el dispositivo donde se va a conectar tiene que tener esta especificación o esta certificación, y pues cumple, ¿no? Es el que cumple con esa parte. Tienen la cubierta de protección de dedos y es el ideal para aplicaciones de bebidas y alimentos donde se requiere GlowWire. En resumen, de los relés de montaje en panel, aquí tenemos esta presentación, está ahí por si la quieren guardar, o obviamente queda a su disposición la presentación, se la vamos a estar haciendo llegar, pero si quisieran tomar una sola imagen como resumen, esta es, ¿no? De lo que es relés de montaje en panel. Cargas, el RS1A es cargas solo resistivas y aplicaciones de luces económicas. Prácticamente eso es lo que es un resumen de qué es lo que el tipo de conmutación que tiene y las aplicaciones que manejan. Perdón. Cargas resistivas y capacitivas. Nuestra mejor línea de relés de estados sólidos, la RM1A y la RM1B, ¿no? Y esta es para cargas inductivas. La R1C, la D, que es la de switcheo, la RM1E, RM1A y RM1C. Es un resumen prácticamente de lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Muy bien, ahora ya terminamos aquí con lo que es de montaje en panel. Esas son las principales. Ahí tenemos unas pocas más de aplicaciones. No las pongo porque ya en sí esta aplicación es de alrededor bueno, son bastantes diapositivas, que llevamos como a la mitad. Entonces, si pusiera todas, pues ya prácticamente sería más de 2 horas de presentación, que no es lo que buscamos, es poder cumplir con el tiempo que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, aquí en las familias que vamos a ver, esas son unas familias que también son que vienen reemplazando. Ahorita vamos a ver en qué proporciones, o que vienen comiendo mercado, lo que son la familia RGC1, 2 y 3, dispositivos de estado sólido. La visión general de los productos, aquí podemos ver que los RGC1A son productos que tenemos en 15, en 20, 25, 30, 32,
40, 60 y 90 amperes, ¿no? Bueno, un aproximado. Vamos a ver ahorita más a detalle para cuáles son los beneficios. También vamos a ver los que son los RGC2A, los amperajes, los rangos de corriente que manejan. Aquí nos podemos dar una idea. Ahorita lo importante es que vean los frames, los tamaños, cómo van evolucionando. Estos ya son de trifásicos y ya entre más van creciendo, pues más van teniendo más funciones, ¿no? Ahorita hablamos a detalle de cada uno. También vamos a una visión general de los de relés auto con monitoreo, o más bien controladores de un polo con monitoreo. Aquí también podemos ver la segunda parte, pero ya con mayor monitoreo, con mayores capacidades. Ahorita vamos a ver el detalle de todo esto, ¿no? Vamos a ver lo que son el contactor de estado sólido de 3 fases. Y vamos a comenzar. Ok, la RGC1, Basic Solid State Contactor. Ok, los contactores de estado sólido. Contactor de un polo de estado sólido, disipador de calor integrado. Estos ya vienen, a diferencia de lo que veíamos de montaje en el panel, estos vienen para ser montados en Real DIN y ya incluyen lo que es su disipador de temperatura. Viene como en el número de parte del relevador. Entonces, si ustedes no quieren, vamos a seleccionar porque no están seguros o porque tienen alguna duda o simplemente quieren la opción más rápida de este relé puede sustituir sin ningún problema a un relé de los que ya platicamos y viene ya con el disipador seleccionado para los rangos de corriente que maneja, ¿no? Disipador integrado, tiene conmutación por cruce por cero o instantáneo, que nos habla esto de que podemos utilizarlo para cargas resistivas o ligeramente inductivas, ¿no? Hay 4 tamaños de 17.5. Esto es el ancho, hace referencia al ancho del relé. El alto es un estándar, la altura o lo que tan largo es un estándar, pero sí, lo que sí va variando de acuerdo a la capacidad es qué tan ancho es. Entonces, en 17.5 milímetros de ancho tenemos de 20 hasta 37 amperes. En 22 es a 30. En 35 a 40 y en 70 de 60 a 85 amperes, ¿no? Los rangos de corriente, obviamente, aquí, como les comentaba, en esta tecnología influye mucho lo que es la temperatura ambiente y estos rangos están calculados en una temperatura ambiente de 40 grados. Ustedes me van a decir, y si yo no tengo esa temperatura, ¿cómo sé a qué corriente van a trabajar mis equipos? Ahorita vamos a ver esa parte. Cuando lleguemos a la parte de selección de disipadores, ahí vamos a ver poder poner nosotros nuestra temperatura que tengamos o que pensamos que van a trabajar, que estimemos que van a trabajar nuestros componentes y ver a qué disipador va a ser el adecuado y hasta qué corriente vamos a poder trabajarlo, ¿no? El voltaje de bloqueo hasta 1200 BP, ¿no? Es la máximo voltaje que va a pasar en caso de un corto o de una sobrevoltaje. Muy bien, los contactores de estado sólido es un rango de voltaje de hasta 600 VAC, VAC-RMS, tiene indicadores LED, el ancho del producto líder en la industria, aquí cabe destacar eso, que los de Carlo Gavazzi son líderes en lo que es el pequeño tamaño, ¿por qué es esto? Por las tecnologías que ya les he venido comentando, que nos ayudan a ser muy eficientes térmicamente. Eso nos ayuda a que a un tamaño menor podamos poner componentes de mayor capacidad de conmutación, ¿no? Los nuevos 37A son los relés más delgados con mejor calificación del mercado, ¿no? Los productos, bueno, todos estos tienen certificación UL, tienen el filtro MOV que ya hablamos de transistorios de voltaje, que es el líder en la industria y ya viene embebido en todos estos relés que vamos a ver de estas familias, ¿no? Contactor de 85, el de 85 amperes AC, tiene embebido un ventilador que es bajo demanda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se arranca automáticamente cuando lo requiere el equipo y es controlado por el mismo relé. Además tiene protecciones de temperatura, ¿no?
SCR de rango 100K, líder en la industria, que el voltaje en cortocircuito, que ya es al que llevan a las personas que ya hayan llevado o que conozcan de contactores, pues vemos que el voltaje pico es algo importante, ¿no? El voltaje de interrupción en caso de cortocircuito, la corriente que soporta, perdón, es esa referencia. Opciones para terminar la abrazadera de caja o terminal box, se llaman también, ¿no? Que es la terminal escondida dentro de una estructura de metal para que no haya contacto directo con dedos o con partes expuestas, ¿no? Ok, tenemos dos presentaciones o dos configuraciones posibles. Una es trabajarlo como si fuera un relé como tal. Entonces, ustedes en un relé bajan, por arriba, por abajo tienen la carga en serie, perdón, la conmutación, solamente tiene las dos terminales, alimentación y salen para carga y salen por acá así, ¿no? O sea, esto es como se usaría en un relé. Y tenemos la configuración contactor. En la configuración contactor ustedes bajan de la alimentación, ponen alguna protección, llegan al contactor, salen por debajo del contactor a la carga y ya la carga cierra pues lo que es el circuito, ¿no? Así estas son configuración contactor y es la diferencia entre configuración carga. Arriba aquí tenemos la bobina y acá tenemos la bobina en el centro y pues se usan ambas terminales, ¿no? Obviamente también el tamaño de las terminales es mayor en la configuración de contactor para trabajar con calibres de cables más grandes, ¿no? También ese es un factor ahí que influye. Ok, la RGC1A M, contactores de estado sólido con monitoreo simple. Esto es muy interesante. Son contactores de estado sólido de un polo para montaje del DIN, disipador integrado, monitoreo integrado. Aquí está, tiene un monitoreo integrado que nos permite ver la detección de pérdida principal, la de alimentación, pérdida de carga, SCR abierto o cortocircuito y SCR en falla interna. Y alimentación fuera de rango. Esto que ven aquí ustedes es algo novedoso, es un equipo que acabamos de sacar, es algo que no se encuentra comúnmente y sin embargo nos da muchísima información porque nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando trabajamos, no sé si ustedes conozcan las extrusoras, que son prácticamente una máquina que es un tornillo como sin fin que va empujando pedacitos de plástico y conforme va empujándolos por una especie de tubo, de cilindro, va calentándolos. Entonces empiezan con resistencias a la entrada y esas resistencias van aumentando el calor del material hasta que sale con una boquilla especial para dar la forma que quieran que tenga el plástico. En esta extrusora, pues usan varias resistencias por cada etapa y cada una se regula alguna corriente diferente para que dé un rango diferente de calor. Va aumentando lo típico. Entonces, en esta extrusora es muy común que una de esas resistencias falle. Y entonces cuando fallan, nuestros relés antes no mostraban ninguna información o los relés de estado sólido no mostraban que se habían ido a falla. Podía ser que el relé haya fallado, podía ser que la resistencia se hubiera abierto y en vez de protegerse, estos se quedaban pegados, se dañaban, se calentaban y generaban un problema muy grande porque a veces al fallar solamente una de las resistencias, pues tú no veías que el material tenía un exceso, se calentó de más en una parte del equipo y no era el adecuado, no cumplía con calidad. Entonces tú tenías varios, seguías produciendo y produciendo hasta que te dabas por 50 por alguna razón, algún mantenimiento, y veías que todo el material que tú produciste de este plástico, pues ya no te servía, ¿no? Era scrap, entonces tenías que tú alinear y no había forma de que te dieras cuenta, salvo que hicieras algo que pusieras medidores lo más común es que pusieran medidores de corriente a cada una de las fases, conectadas a un PLC, que era una aplicación costosa por todo lo que conlleva. Entonces, no había otra forma de saberlo. Con estos equipos, ese problema se resuelve muy fácil porque en caso de algún problema, en el caso incluso preventivo de que empiece a salir de nivel algún voltaje, estos te van a notificar. Te van a notificar automáticamente, tú vas a ver que hay un problema, puedes parar, revisar, reparar el problema, tal vez una resistencia abierta, una resistencia pues se fue a tierra, desde que reemplazarla
y no tener el problema de generar tanto scrap sin que tú te hayas dado cuenta. Entonces por ahí está esta aplicación que es muy utilizado y que es una ventaja muy grande en estos relés, ¿no? Tenemos 4 tamaños que ya explicamos más o menos de cómo funcionan los tamaños. A 20, a 30, uno de 30, uno de 43 y a 65 amperes, ¿no? Aquí los tamaños son importantes. Y de nuevo todo está calculado a 40 grados ambiente. Los controladores de estado sólido. ¿En qué varía un controlador a un contactor de estado sólido? Prácticamente lo que varía es la información que estos te dan, ¿no? Estos tienen mayor en cuestión de retroalimentaciones, tienen mayor control, por decirlo así, o mayor supervisión de lo que es su carga y todo y toda la parte de la alimentación que manejan. Y también si vienen con control proporcional, claro está explicarlo, que viene con control proporcional, entonces aquí no solamente vamos a dejar pasar o no la corriente, sino podemos controlar qué tanta corriente o, como ya lo platicamos, el ángulo de fase del disparo para lograr variar la potencia que ve la carga, ¿sí? Entonces podemos variarla desde 0 a 100% con una entrada analógica, ¿no? Ya sea de 0 a 10 o de 4 a 20. Eh, Aquí decimos que tenemos 7 modos de conmutación seleccionables por el usuario y 2 tipos de entrada proporcional, ¿no? Que muy probablemente haga referencia a voltaje, ya sea voltaje o a corriente 420 mA. 4 tamaños, rangos de 2 hasta 62 amperes, diseños para el control proporcional de cargas resistivas, control de intensidad de luces y lámparas infrarrojas, que es lo que ya veníamos platicando. Es un controlador de estado sólido de una fase AC. Ok, el voltaje aquí disculpen, creo que esta quedó en inglés, pero bueno, el voltaje de operación es de 600 volts AC, los rangos de corriente son de 15, 30, 43, 50 y 63 amperes. Aquí está lo que les comentaba, los voltajes de control efectivamente son de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10, 0 a 5 o de 1 a 5 con potenciómetro externo, ¿no? También podemos poner el potenciómetro para controlar a qué ángulo vamos a estar disparando. Requieren de una fuente de alimentación externa de 24C o de 250 VAC y tiene la protección de sobrevoltaje y trabaja igual a 100K para corriente en cortocircuito. Contactor de 3 fases. Ok, aquí vamos a ver lo que es el contactor de estado sólido para 3 fases. Ok, la diferencia de los anteriores es que este sí es para 3 fases, es un reemplazo de los contactores que ustedes ya conocen electromecánicos. El que vimos anteriormente era de para una sola fase, si bien se pueden manejar 3 en conjunto, en paralelo para cada una de las fases. Aquí ya vienen todos unidos y es una presentación embebida, es un equipo embebido, ¿no? Con las 3 fases. ¿Cómo funciona? Al igual que un contactor, solamente ponemos las 3 fases por encima y salimos a la carga por abajo, directamente a la carga, ¿no? Hay 2 versiones, la RGC2 y la RGC3. ¿Qué cambia? Que si bien ambas son para 3 fases, la fase de en medio va puenteada directamente. Bueno, está más que nada, es un relé, vamos a decirlo así, único, desde donde se cierra y queda al 100%, no hay control. Solamente controlamos las siguientes y en estos sí controlamos las tres líneas, ¿no? Es la diferencia. Ok, todos son contactores de montaje Unreal DIN de 2 o de 3 polos. El disipador viene con disipador integrado, conmutación de cruce por cero, todos son de cruce por cero. Hay 3 tamaños del frame. Y este último viene con ventilador y un rango de corriente de 75. Si se fijan, como les decía, mucho de la potencia, tiene que ver la potencia que van a manejar con qué tan bueno sea para disipar el calor, ¿no? El mismo equipo con una mejor disipación de calor puede darnos un rango mayor de corriente de conmutación.
Contactor de montaje, ok, el RGC3 es igual, riel DIN de 2 polos o 3 polos, disipador integrado, control de conmutación por cero. Aquí hay 5 tamaños, incluyendo uno que es de montaje a través de pared con rango de 48 amperes. Este de aquí ustedes lo pueden poner a través de la pared como para tenerlo externo, ¿no? Los rangos de temperatura son igual a 40 grados. Aquí. Rango de voltaje de operación es de 600 volts AC. El rango de control es de 5 a 32 o de 20 a 275 voltaje DC. Tiene el filtro RC y la protección de voltaje que ya hemos venido hablando, ¿no? En todos los tamaños. Eh, ok, aquí tenemos el autocontrol, la misma resistencia de cortocircuito, pero aquí pues, depende de fusibles, que tiene que poner fusibles tipo J, ¿no? O con disyuntor. Terminales de abrazadera tipo caja, mayormente hasta 3 AWG, que es ya un tamaño muy grande, ¿no? El 3 AWG, sobre todo para contactores. El siguiente es el RGC2 3P, que vamos a ver. Eh, Son contactores de estado sólido con salida proporcional. Aquí sí que podemos regular la aquí sí que podemos regular la potencia que salen de estos equipos. Hay 6 modos de conmutación, uno por número de parte y 3 tipos de entrada proporcional, ¿no? 4 tamaños, rangos de los 20 a los 75 amperes, calculados a 40 grados, diseño de control proporcional para cargas resistivas o luces, que son las aplicaciones en las que podemos utilizarlos, y puede ser usado para algunas cargas de motor, sobre todo motores pequeños, por ejemplo un motor de jaula de ardilla que viene con su capacitor, pues jamás vamos a poder controlarlo con estos equipos, ¿no? Pero sí hay motores que se pueden controlar, sobre todo como los caseros que podemos encontrar en el abanico de una casa, o motores prácticamente que hay en la casa, ese tipo de motores sí se pueden controlar con estos equipos, con ese tipo de tecnología más bien. Control de estado sólido de 2 polos o 3 fases AC. Para montaje en DIN con el equipo integrado. Esta es la familia RGC2P. Viene lo mismo, los rangos de corriente y tiene un sistema de monitoreo opcional, ¿no? Igual el RGC3P, lo que va cambiando aquí son las corrientes a las que puede trabajar, ¿no? Y es cruce por cero, bien integrado con su disipador y es de 3 fases, de 3 polos. Ok, ventajas de los SSR. Aquí es una pequeña tabla de cómo hemos nosotros visto que aumenta bastante los tipos de relés que son para riel DIN contra que le van comiendo mercado a los tipo panel. Recuerden que los panel eran antes casi el 100% de los que manejábamos, desde lo que vendíamos, y ahora el tipo riel DIN pues ya casi va a llegar a competir a la mitad contra los paneles, ¿no? Tenemos 43 contra 54 y hay 11% de diferencia. Y los que son de PVC, que ya en esa presentación no entraron, pero también los manejamos, pues un 3%, ¿no? Es muy poco realmente el mercado. Vale más enfocarnos en estos dos tipos de estado sólido. Beneficio de controladores y contactores de sólido de Carlo Gavassi, la fiabilidad, largo tiempo de vida, por lo mismo que hemos comentado, estos equipos son, por ejemplo aquí, podemos ver que tienen unos cables, entonces al estos calentarse, aquí hay espacio para que esos cables se expandan y se contraigan, típico del metal al calentarse. Hay otros equipos en los que no es así y eso les reduce mucho el tiempo de vida. El óptimo desempeño térmico que manejamos por las tecnologías que ya les he venido platicando, la alta capacidad de sobrecorriente de hasta 18.000 amperes S2, integra protección de sobrevoltaje. Todos aquí ya vimos que todos los RGC traen protección de sobrevoltaje, que era lo que ya comentamos al principio. La funcionalidad, el ahorro de espacio reduce por polo hasta 45 milímetros en comparación con los Hockey Puck que se les llama, o los que son de montaje en panel, ¿no? En español. El único en el mercado con 17.8 milímetros, el único en el mercado de 22.5 milímetros de ancho. Esto habla de que tenemos tecnologías que nos deben tener pues los relays más delgados, no más pequeños de
del mercado. Solución en 3 fases más compacta de solo 54 o 70 milímetros, ¿no? Aquí hay una comparación de si ustedes ponen 4 polos o 5 polos con hockey puck, o perdón, 100 por 100, ¿cuánto sería por 100? 4 metros y medio. Y si ustedes ocuparan 100 RGC, pues solo ocuparían 1,780 metros, 1,78 metros de distancia, ¿no? Entonces, pues de 4,5 metros a 1,78 es bastante el espacio que se ahorra. Son fáciles de usar, tenemos terminales atornillables, tipo entornillables pero en caja. Este ya no lo tenemos, antes lo manejamos que era el tipo plug, pero por arriba, que U Connection AWG, que aquí para cumplir con la terminal U, para terminal 1, para que le llaman también o tipo Y o tipo U, la terminal de conectores. Fácil de usar, solución lista para usarse RGCSR, no requiere disipador de calor. Bueno, no requiere que nosotros seleccionemos un disipador de calor porque ya lo trae integrado. Solamente ocupamos en un número de parte con seleccionarle a la corriente y la aplicación que vamos a ver y listo, ¿no? Ya no ocupamos seleccionar más equipo. Diferente conexión, diferente configuración de conector, tipo E o tipo U. Tamaños apropiados de cables para grandes cargas, ¿ok? Pues aquí como ya son equipos que van a utilizar conexiones especiales y tamaños de cable especial, porque va a verse para cargas grandes, pues vienen compatibles para este tipo de cables, ¿no? A diferencia de los relés de estados sólidos que son más pensados para un relé que para un contactor o para una carga grande. Y protección de tierra accesible, también tiene con su terminal de aterrizaje a tierra, ¿no? Valor agregado, los 100K de corriente de rango de cortocircuito, esto es muy importante. Listados en UL y UR certificación, tenemos la certificación UR, uso certificado para motores, plataforma que provee la solución completa. Ahorita vamos a ver cómo nosotros tenemos una plataforma donde podemos seleccionar todos los equipos que ocupemos que para instalar este equipo. Opción de cruce por cero, instantáneo y proporcional. Pues ahí son los métodos de control que tenemos en estos equipos. Las opciones de monitoreo de sistema, que ya les platica que vienen automonitoreados. Y que algunos traen comunicación Modbus, Profinet y Ethernet IP próxima en 2021, ¿no? Bueno, esto ya es un pequeño adelanto ahí. Aplicaciones y mercados de estos equipos. Mercados de interés, donde podemos encontrarlo, es en aeroespacial, en los equipos de carro, de la automotriz, food y alimentación, gráficos y cerámicas, en HVAC, en hornos eléctricos, en todo lo que sea el sellado por calor o el emplayado. En los switches de calor también, en lo que es en plásticos, es lo que les comentaba, en los extrusores, en lo que es también lo que son las impresiones, pues ahí vamos a encontrar máquinas, prácticamente todo lo que lleve calor, ahí podemos encontrar un relé de estado sólido, ¿no? Ok, aquí nos habla un poco de qué es lo que más se utiliza en los relés. Aquí el número 1 es en calor, por semiconductores, en la industria de plásticos, los sopladores, las máquinas inyectoras, los moldeadoras y otros, ¿no? En distribución de panel shop está desconocido. En lo que es HVAC, pues el control de IR para calentamiento, ¿no? Y el calentamiento IR. En comidas y bebidas, en los broilers, en las freidores, en la automotriz, en la dispensadores de plástico. Muy bien. Pues hasta aquí es la presentación. Ahora solamente déjenme les muestro lo que les comentaba de la herramienta para, para, para lo que es la selección de estos equipos. Déjenme nada más aquí cambiar la pantalla. Ok, no sé si ustedes conozcan nuestra página de Product Selection, pero nosotros tenemos una página que se llama productselection.net, que hasta ahorita sigue vigente.
Ustedes pueden accesar libremente, no ocupan estar registrados ni nada por el estilo. Aquí ustedes pueden venirse a ver que prácticamente es un portal que les ayuda a la selección de nuestros productos. Aquí pueden ver nuestras áreas principales. No es de todos los productos que tengamos, pero sí la mayoría o de los que requieren ayuda para la selección. Aquí podemos encontrar en switcheo lo que es los relés de estado sólido. Solamente, bueno, aquí arriba pueden ustedes cambiar los idiomas. Aquí tenemos el idioma de español, si se les facilita. Podemos cambiarlo a español, relés de estado sólido. Y aquí tenemos dos herramientas, una para seleccionar los relés los relés de estado sólido, que ya es prácticamente lo que hemos venido estando viendo las familias, cómo se trabaja. Y la otra más interesante es ver cómo podemos seleccionar los disipadores de calor. ¿Sí? Supongamos que nosotros escogimos un relé para montaje en panel, vamos a requerir ponerle su disipador, porque este no viene incluido. Recuerden que los RGC1 ya traen su disipador integrado, en los de tipo montaje en panel no, y hay que seleccionarlo, hay que recomendarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente nos venimos a esta página de acá, seleccionamos el relé de estado sólido, vamos a ponerle un número, nada más déjenme irme aquí al anterior. Voy a seleccionar producto. Solo para estar seguro, sí están viendo mi página de Product Selection, ¿verdad? Sí, Raúl, se ve. Ok, perfecto. Es que sí me cambié, pero no sé si se veía gris o algo así. Muy bien. Van a exponer aquí, primero que nada, pues, sistema de montaje en pared, que son los que requieren el disipador. Denme un segundo. Ok. Montaje aquí, perdón, me equivoqué, no es montaje en pared, es montaje en panel. Aquí está. Ok, aquí podemos seleccionar la corriente que buscamos para nuestro sistema, pues 5175. El voltaje al que va a trabajar el sistema, aquí lo más típico sería un 230 o un 480. Conexión instantánea, aquí ya hablábamos de esto, de los tipos de conmutación, de pase por cero, que es para cargas resistivas, control de ángulo, que es para motores o luces, o alguna cuestión de calentamiento, y conexión instantánea, que es exclusiva para motores, ¿no? Bueno, no exclusiva, pero es típica o necesaria para motores, mejor dicho. El número de fases, tenemos 1 y 3, vamos a poner aquí, y vamos a ponerle cruce por cero, que es la más común. El control que utilizaríamos pues sería decidir si lo queremos con un control DC de 3 a 32, como ya lo vimos, o de carga AC, que es de 0, de 20 a 230 volts. Vamos a ponerle que es control digital, con terminal de tornillo, y pues relé de estado sólido, ¿no? Ya ahí es obvio. Aquí nos da estas dos opciones, podemos seleccionar cualquiera de ellas. Pero y así es como selecciona el estado sólido, ¿no? Pero obviamente, como les dijimos, esto va a depender también del relé, bueno, no solo del relé, sino también del disipador. Entonces, una vez que hemos seleccionado nuestro relé, venimos a esta herramienta de aquí, que es el disipador, para seleccionar el disipador, y vamos a lo que es relé de estado sólido, copiamos el número de parte, números de relés estáticos a montar el disipador. O sea, dentro del mismo disipador, ¿cuántos relés vamos a estar colocando? Pues vamos a decir que solamente uno. Tipo de montaje que queremos para el disipador. O sea, el relé ya va a ir montado en el disipador. Pero ahora, el disipador, ¿cómo lo vamos a poner en nuestro tablero, en donde lo planeemos poner, colocar? ¿Cómo lo vamos a montar? Vamos a ponerle que por medio de Riel DIN aquí.
Nos da la opción de riel DIN, de pared o de panel o de pared, ¿no? La diferencia pues es que ya vimos es a través, hay que hacer un hoyo en la pared, se pone por detrás y se atornilla por la parte de atrás. Ese es el montaje en pared. En panel no, tú puedes atornillarlo simplemente un panel por la parte frontal del panel, y el riel DIN pues es con riel DIN, ¿no? O sea, con el ya conocido riel DIN. Materia de transparencia térmica entre el disipador. Ok, no sé si a ustedes les haya tocado, pero en las computadoras también se utiliza mucho en los procesadores de las computadoras, donde ustedes tienen que poner, para que haya una correcta, una correcta transferencia de temperaturas, tienen que ponerse lo que se llama una pasta térmica. Hay dos opciones, se puede poner una pasta térmica que es como si fuera pasta de dientes, pero es un material especial para conducir la temperatura, para traspasar la temperatura de forma adecuada, donde se aplica entre el relé y el disipador. Entonces puede ser una pasta como crema, pasta, o también manejamos unas almohadillas, que es como si fuera una cinta doble cara, para los que los hayan utilizado, es un pedacito de pasta térmica dura, como de goma, y ustedes lo colocan, la pegan en el disipador, y luego encima de ella pegan el relé de estado sólido, ¿no? Aquí vamos a manejar una pasta térmica. La temperatura ambiente, ya sea que la pongan en Celsius o en Fahrenheit, pues aquí en Sonora una temperatura de 55 grados no está tan descabellada, ¿no? La intensidad de carga de fase por relé estático, ¿ok? Aquí ustedes le van a poner cuánto le planean colocar. Yo pusimos uno de 75 amperes. Vamos a ponerle suponer que lo sobrevaloramos un poco por 5 amperes y que vamos a tener una carga de 70 amperes. Aquí tenemos que poner si deseamos una solución donde tenga el disipador un ventilador, pero para esto nuestro relé tiene que tener el arranque de ese disipador, ¿no? Una alarma de sobretemperatura que te esté disparando o que te permita energizar ese ventilador. Este equipo que seleccionamos de montaje en panel, pues como ya lo vimos, no la tiene, entonces no vamos de momento a seleccionar nada. Ok, aquí ya al hacer todo esto me entrega los resultados, me da los valores y me dice que no tenemos una solución. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que yo quedé en un rango muy alto, que son 70, muy alto para temperatura ambiente. Desde aquí lo que habría que hacer, si esa es nuestra aplicación real, tal vez brincar a un equipo de mayor potencia, o otra cosa que podríamos hacer es ponerle una refrigeración al panel y bajarlo a un típico de 40 grados. Y vamos a ver cómo hacer esto. Vamos a tener mejores resultados. Aquí ya nos pone un disipador donde ya podemos encontrar, aquí nos pone un modelo, ¿no? Donde ya podemos encontrar la opción adecuada. Ok, típicamente se necesita dejar sobrado por un 50% lo que es el relé, ¿no? O sea, o entre un 50 o un 30%. Pero bueno, aquí ya vemos ver que con solamente bajar a 70 el relé y a una temperatura más ambiental, más óptima, pues, o más típica, ya encontramos un disipador que nos funcione, ¿no? Jorge, no sé si tú quieres hacer algún comentario aquí en esta parte. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más como comentarios extras, recordemos las tablas en las que al principio nos mostraba Raúl que vienen siendo nuestras hojas de datos. En eso es muy fácil visualizar tanto con la temperatura que nosotros sabemos que hay dentro de nuestro panel y la corriente de carga que vamos a utilizar para conmutar este relé de estado sólido. Nosotros vamos a identificar la resistencia térmica de los diferentes disipadores de calor que podemos requerir. Entonces, esas mismas tablas nos dicen si existen resistencias térmicas adecuadas para la disipación de calor. Una de las grandes ventajas de Carlo Gavazzi es que
tenemos una eficiencia térmica muy superior con respecto a otros fabricantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este modelo RM1A que está en pantalla, 48A75, y dice que que es capaz de conmutar 75 amperes de cargas resistivas, obviamente, ¿sí? Ese cálculo o ese valor nominal de corriente está calculado a 40 grados Celsius, obvio, con su disipador de calor adecuado. En otros fabricantes el valor nominal está calculado a 20, 23 grados Celsius, lo que quiere decir que por arriba de esa temperatura ya no es capaz de conmutar la corriente nominal o el valor máximo que está mostrando ahí, y esto también tiene que venir en sus hojas de datos. Vienen gráficas de rating, le llaman en inglés, pero de ajuste le podríamos decir, o cuánto vamos perdiendo de corriente conforme la temperatura va aumentando. En Carlo Gavazzi, a 40 grados, ese es el valor nominal sobre el cual está calculado. Arriba de esos 40 grados, como en el ejemplo que puso anteriormente Raúl, 55, obviamente sí vamos a tener una pérdida. Pero gracias a la eficiencia térmica que manejamos, pues 40 grados es un valor bastante alto, comparado tal vez a otros fabricantes que están alrededor de 20, 23. Ok, muy bien. Aquí están las tablas que comentabas, Jorge, nomás por si querías ahí mostrar algo al respecto. Ok, prácticamente lo que se mencionó hace unos momentos. Este tipo de tablas vienen en todos nuestros relés de estado sólido, siempre en la hoja de datos, sin excepción alguna. Y aquí es muy fácil hacer pues, digamos, la selección de la resistencia térmica necesaria en un disipador de calor. Vamos a seguir el ejemplo que ya está marcado, ¿no? Si en este modelo específico vamos a conmutar una carga de 18 amperes a 40 grados Celsius, ¿sí? Necesitamos un disipador de calor con una resistencia térmica de 2.3 o menor. Siempre es hacia abajo. Entonces, también como podemos ver en diferentes combinaciones, aparece un guión o una línea, es decir, que no existe un disipador de calor con la resistencia térmica necesaria para poder trabajar en esta aplicación. Entonces, por eso les comentaba, si bien obviamente la forma más fácil de seleccionar, ya nos lo mostró Raúl, es con nuestra herramienta en línea, es muy bueno saber interpretar las hojas de datos y apoyarnos, porque desde antes de meternos podemos ver si es factible o no lo que le estamos pidiendo, ¿no? Como el primer ejemplo, que a 55 grados, 70 amperes, utilizar un modelo de 75 amperes no es factible. Lo veríamos en la tabla correspondiente a ese modelo, porque veríamos una línea, ¿no? O sea, no existe un disipador de calor que tenga la resistencia térmica adecuada para esa aplicación. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues ya esto sería el final de la presentación. No sé si haya dudas pendientes, o que ya todas se resolvieron por el chat. Si no, pues agradecerles, ¿no?